AM, antes de mediodía. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos después del café de la mañana. Este trabajo de Fides a nivel nacional continúa para llevarle hasta donde esté no solamente el comentario, no solamente las entrevistas de los temas de actualidad, sino también la información. Buen día de Dios, buenas noches de Dios. Tenemos un menú hoy de noticias durante la mañana realmente fuerte y el equipo Fides está distribuido en todo el país para que usted tenga los datos exactos. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en este momento en el Hotel Presidente aquí en La Paz está lanzando el calendario escolar. En instantes vamos a hablar de este tema. Segundo, le cuento que Carlos Mesa está en Portugal y según tenemos entendido va a disertar precisamente en este que se llama el Foro Empoderando a la Humanidad. Noticia que también vamos a cubrirla, no por ninguna predilección, ni mucho menos, sino porque claro, hay un representante nacional en Portugal. Y el encuentro de seguridad ciudadana en Trinidad es lo que en este momento nos llama la atención para partir a nivel de noticias. Este es el tema. Vamos a ver por favor esta transmisión. Tengo entendido que Bolivia TV está botando la señal de este encuentro de seguridad ciudadana a nivel nacional en Trinidad y vamos a escuchar al ministro Carlos Romero, el ministro de Gobierno, que a propósito hoy en este encuentro va a lanzar el plan de reestructuración integral de la Policía Nacional. Así que le damos un minuto, por favor, para escuchar al ministro Romero, ministro de Gobierno en Trinidad. Fides es noticia. Lo que nos llama la atención en esta torta es que los feminicidios superan en porcentaje a los asesinatos, ¿no? Es decir, después de los homicidios, que es provocar la muerte aunque sin intención, la muerte planificada, premeditada y alevosa en Bolivia tiene como mayor porcentaje el feminicidio, la muerte provocada contra las mujeres, por encima inclusive de los asesinatos. En cómo se manejan las cifras entre los departamentos, el año 2018 hemos tenido casi 38.000 denuncias de violencia contra mujeres procesadas, más de 14.700 en Santa Cruz, luego La Paz con más de 7.600, Cochabamba, Tarija, así sucesivamente. Fíjense en el siguiente cuadro, el año 2018 hemos tenido 86.679 casos de criminalidad denunciados. Tenga seguridad de que un poco más tarde le tendremos aquí un resumen de este plan que el ministro Romero está presentando en Trinidad. Pero está, por ejemplo, la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, en este Congreso de Seguridad Nacional. Están varias autoridades, no solamente de La Paz, sino también del interior del país. Son alrededor de 650 personas congregadas en este lugar. Edgar Ramos, nuestro periodista de Fides, está en el lugar. Edgar, muy buenos días. Adelante con este primer dato, por favor, de esta cumbre de seguridad ciudadana en Trinidad. Información Fides a esta hora con nuestro periodista. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, John, amigos de todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales. Un saludo desde la capital del Beni, Trinidad. Efectivamente, hoy muy temprano arrancó la 9ª cumbre de seguridad ciudadana. Hay muchas autoridades de los diferentes departamentos que arribaron a Trinidad y hoy están participando de este encuentro. Se encuentra el presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno en este preciso momento está dando un informe de la violencia que existe especialmente en todo el territorio nacional y la violencia en Latinoamérica. Según el Bari Mostros, lo que me ha manifestado el ministro Carlos Romero es que ha bajado mucho el tema de violencia en Bolivia. A excepción de la violencia contra la mujer, todavía se mantiene, inclusive da aspectos de que pueda aumentar, pero hay una conciencia de que también puede bajar según el índice, lo que ha manifestado Carlos Romero. Estamos a la espera de que el ministro pueda anunciar esta reforma a la policía para ver cómo se va a reestructurar la entidad policial en todo el territorio nacional. Los participantes de los 9 departamentos que llegaron a Trinidad también aseguraron casi en totalidad cada uno de los representantes que van a exigir en esta cumbre de que se tenga resultados de las inversiones que se dan en temas de seguridad ciudadana en cada departamento. La policía debe tener resultados y también debe tener eficacia al momento de participar en temas de seguridad ciudadana. Es lo que han manifestado las autoridades que llegaron en su mayoría, porque es mucha la inversión que se realiza en temas de seguridad ciudadana, pero no hay resultados. Hoy
van a exigir esto, decían las autoridades que llegaron a la ciudad de Trinidad. Estamos también a la espera de que el presidente Evo Morales pueda pronunciarse y también tener algunos datos sobre lo que vaya a ocurrir en esta cumbre acá en la ciudad de Trinidad, que se desarrolla desde muy temprano el día de hoy. Retorno contigo, Jan, hasta La Paz. Muchísimas gracias, Edgar, le mandamos un abrazo. Estamos a través de Fides Televisión mostrando precisamente estas imágenes que nos llegan desde la ciudad de Trinidad con esta información, la 9ª Cumbre de Seguridad Ciudadana. El país quiere enterarse cómo va esto del calendario electoral. Vamos inmediatamente a este primer resumen que hemos hecho. Tomó muy temprano en la mañana, por decirles 9 de la mañana temprano. Está bien, 9 en punto. La palabra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, dando ya los primeros atisbos de lo que va a ser este calendario. Oficialmente le diremos que se baja la bandera a cuadros. A partir de hoy estamos ya en un proceso eleccionario con fechas. Vamos a ver este resumen. Es la presidenta quien habló precisamente a primera hora en la mañana. Escuchemos. Entonces quiero recalcar y también a través de ustedes incentivar a la población en general que el empadronamiento masivo es, reitero, desde el 31 de mayo al 14 de junio. Asimismo, también señalar que las elecciones generales de 2019, a diferencia de otros procesos electorales anteriores, contempla aspectos específicos que tienen que ver con todo lo que es la ley de organizaciones políticas. También esto lleva a que en las elecciones generales por mandato de la ley de organizaciones políticas se va a estrenar, diremos así, por primera vez en el país el mecanismo de fortalecimiento público por el cual se garantiza un acceso equitativo a los medios de comunicación para la difusión de propaganda electoral. Asimismo, la elección, la nominación... Son 11 elementos normativos los que van a regir esta elección el próximo 20 de octubre. Déjenme contarles que el primer dato que podemos nosotros brindarles, porque esta noticia está en progreso, es que del 31 de mayo al 14 de junio se va a realizar el empadronamiento en 34 países. Bolivia y todos los países donde tenemos migrantes bolivianos. Atención una vez más, 31 de mayo al 14 de junio. Si usted ha cambiado aquí de lugar de residencia, va a tener que volverse a empadronar para poder votar en las próximas elecciones. Dentro de lo sobresaliente, por ejemplo, de las últimas horas, está el hecho de que se va a distribuir una gran cantidad de dinero para el tema de propaganda electoral. Enseguida con nuestro primer invitado o invitada vamos a tener un análisis de estas cifras, pero ya le puedo anunciar, por ejemplo, que son 10 millones de bolivianos para propaganda electoral. 10 millones de bolivianos, un poquito más, $1,500,000, más o menos. Y que el partido de Evo Morales y Álvaro García Linera recibiría la mayor cantidad de estos recursos con 10.942 bolivianos. Parece nada, ¿qué vas a hacer con 10.000 bolivianos? ¿Ah? $1,000 en propaganda electoral, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Cuánto te cuesta la tele, el periódico? ¿Ah? ¿Qué tal? A ver, si te digo 10 millones de bolivianos, ¿hará algo? ¿Ah? 10 millones de bolivianos. No creo que alcance, pero definitivamente estos dineros van a tener que ser repartidos en el marco de los resultados también que se han generado en las anteriores elecciones. Cuanto más grande el partido, más plata tiene que recibir para este tema de la propaganda. Bueno, dicho esto, amigos, así partimos con el tema de la información. Vamos a nuestra primera pausa y en instantes el queso y marraqueta con invitados, como siempre, especiales para analizar los temas del momento. Quédese pegado, aquí tendrá la información, el comentario y las entrevistas antes de mediodía ha comenzado. Bienvenida, bienvenido. Queso y marraqueta. Una guerrera. Recientemente en el mundo de la política, esta persona que es nuestra invitada a estas horas como co-conductora de AM, lucha por la reivindicación, por los derechos humanos. La comunidad GLBT la tiene como un ícono prácticamente. Conocida la historia, seguramente hablará de ella y hablará también de sus aportes a lo que es la reivindicación
de las personas que tienen una preferencia sexual diferente. Señoras y señores, nuestra invitada de hoy la presentamos así. París Galán, Carlos Parra, afirmó que llegó a las arenas de la política para quedarse hasta donde se pueda. Luchó 20 años como activista de grupos LGBT gays. Es el primer homosexual transformista en un puesto político. Maquillado, con peluca, pestañas largas y tacones de 30 centímetros, toma su identidad transformista con un objetivo: la reivindicación de sus derechos. París, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Querido John, me emocioné al ver la presentación, qué linda presentación, muchísimas gracias. Un honor estar contigo en este espacio, tener un espacio en tu programa. Y bueno, pues como siempre, dispuesta a conversar sobre temas coyunturales, sobre temas de derechos humanos, sobre violación de derechos humanos y todo lo que estamos viviendo hoy día en el país. Me alegró, ayer cuando conversábamos con el equipo, bueno, lo hacíamos incluso la anterior semana, decíamos, ¿cuáles van a ser nuestros invitados a Queso y Marraqueta, este espacio, la próxima semana? Y decíamos, traigamos a París Galán. Sí, ¿dónde lo encontramos a París? Y alguien dijo, está pues creo que de concejal. No, es asambleísta, pero está metido en la política, ¿no? ¿Dónde conseguimos el teléfono? Y empezamos a indagar hasta dar contigo. Oh, gracias, ¿Estás de política? ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy en una batalla política muy dura hace 4 años. ¿Ya? Este 31 de mayo se cumplen 4 años de violación de mis derechos políticos, una violación flagrante, abusiva de mis derechos políticos. Yo he sido elegida como asambleísta departamental en marzo del 2015, ¿no es cierto? Sin embargo, el Tribunal Departamental Electoral, luego la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, hoy día la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz y la presidenta Marta Choque se han encargado de violar permanente y sistemáticamente mis derechos. ¿Por qué no puedes ejercer como asambleísta de La Paz si ganaste con todas las de la ley? Hace unos días, en una conversación telefónica, logramos escuchar a Gustavo Torrico, asambleísta también del MAS, decir, no pues, si el Galán entra, va a ser un lío la asamblea, ¿no? Va a ser un lío, entonces no hay que permitir que entre. Entonces imagínate, es una violación manipulada, sistemática, como te digo. Yo tengo mi credencial. Ahí está, vamos a mostrarle aquí a las cámaras, París, por favor. Aquí está mi credencial, asambleísta departamental titular. Y yo he recibido una credencial similar en el 2015 como asambleísta suplente. Pero por todas las prerrogativas y normativas existentes en el país, yo debía haber sido titularizada inmediatamente luego de la elección. No se logró eso hasta el año pasado, que me declaré en huelga de hambre, dañando mi salud, exponiendo mi vida. Salí de una huelga de hambre de una semana en el mes de septiembre, del 17 al 21 de septiembre. Salí con una insuficiencia renal aguda, además, y salí con mi credencial, porque yo dije en ese momento, no salgo de aquí si no es con credencial. Salgo en ataúd o salgo con credencial. Se me dio la credencial, iniciamos nuevamente el proceso de asunción del curul, del cargo, y hasta la fecha no se nos hace caso. Simplemente, ¿Crees que hay un fondo político? ¿Cuál es el tema tras tu análisis, París? ¿Por qué no te dejan ejercer de asambleísta? Es una decisión política, querido John. Es una decisión política, como te digo, en esta gestión, la presidenta Marta Choque, orquestada por Gustavo Torrico, lo denuncio así con todas las letras, con nombre y apellido, porque hemos estado presentes en una sesión de la Asamblea, cuando nosotros ya habíamos recibido la credencial el año pasado, en diciembre, pidiendo a la presidenta que se agende la posesión de nuestros cargos. Somos 2 asambleístas, uno falleció ya en el camino, y Gustavo Torrico dijo, pero sáquenlos con la policía, sáquenlos. Y cuando la policía intentó sacarnos, les dijimos a los policías, nosotros somos tan asambleístas como los demás. Si nos sacan, están cometiendo un delito y una violación de derechos. Wow. No nos sacaron, nos declaramos en huelga de hambre también, una segunda vez el año pasado, y la asamblea decretó vacación de fin de año. Entonces nos quedamos colgados en una huelga de hambre
para que nadie acudió, los medios de prensa cubrieron, sí, hasta el momento en que nuevamente caímos muy delicados, Delia Quispe y yo, y nos sacaron una vez más en ambulancia. No hay ningún argumento, la comisión revisora de credenciales a la cabeza de Edwin Herrera, asambleísta departamental, ya ha emitido un informe a la presidencia hace una semana, y hasta el día de hoy absolutamente nada. No se responde, no se hace caso, no se dice por esto, por aquello, es que no existe ningún argumento, simplemente no se nos quiere posesionar. ¿Sabes? Yo lo único que me acuerdo, lo más cercano, es cómo suspendieron actividades para ir a un partido de fútbol hace unas semanas atrás, que es una tremenda vergüenza para la Asamblea Departamental de La Paz, los asambleístas paceños cayeron en tremenda vergüenza con aquello. Y más adelante voy a ver si te puedo mostrar, pero te cuento que han hecho 2 citaciones diferentes por 2 días para su rendición de cuentas, en 2 lugares diferentes. Así es, una para hoy. Unas invitaciones de azul, otras invitaciones de blanco. Así que esta asamblea es un desbarajuste. Supuestamente hoy a las 8 de la mañana han hecho su rendición de cuentas pública en la Casa Grande del Pueblo. Con invitaciones azules. Con invitación azul y especial que ha circulado solo a algunas personas. Claro, y a los que no están dentro de la asamblea afines al MAS les han entregado una invitación blanca. Para mañana. Y para mañana va a ser la cosa. O sea, 2 invitaciones. Pero nadie entiende. Pero esta asamblea realmente de La Paz es una locura. Es tema aparte. Está hablando el presidente Evo Morales en la cumbre de seguridad allá en Trinidad. Vamos en segundo, por favor, a ir a estas imágenes porque es noticia del momento. Algo interesante, seguramente va a haber alguna oportunidad para debatir también con la Policía Nacional, Departamental, como donde hay más estudiantes extranjeros, tener algún programa especial para que los extranjeros que vienen a estudiar se sientan más seguros que ahora. Estos 2 datos demuestran que hemos bajado el tema de inseguridad. Volveremos más adelante. Esta información está en progreso desde la ciudad de Trinidad. ¿Quieres un cafecito, París? Claro que sí, querido John. Te invito con todo cariño un café Windsor, el mejor. Gracias. Café liofilizado Windsor. El gusto por el buen café. Yo sé que todo el mundo escuchó hablar del té Windsor, pero el café Windsor está de lujo, te digo, de lujo. ¿Azuquita? Y huele muy bien, sí, un poquito. Qué rico es con una oficina, huele a café, no sé si te gusta, me encanta que prendan la cafetera en las mañanas aquí en Fides. El café es algo tan especial, ¿no? Es algo que congrega, que reanima, que devuelve la vida. Sí, claro, definitivamente. Y creo que tenemos uno de los mejores cafés del mundo, además. Con este sí, tiene algo de tinte de este colombiano donde viene el café. Bueno, enseguida vamos a hablar más del tema. ¿Cómo estás viendo el tema del proceso electoral? Hoy se está lanzando oficialmente el calendario. Primero que creo que una vez más el país, los ciudadanos, ciudadanas de a pie, como solemos decir, ¿no? Los que no están involucrados en la vida política directamente, una vez más se sienten, yo creo, atacados, bombardeados por otro proceso electoral. ¿Cuántos procesos ya hemos visto, querido John, desde que Evo Morales ha sido elegido como presidente? No hemos parado. Referendos para estatutos orgánicos, para cartas orgánicas, para estatutos autonómicos, el 21F, una vez más, y un gasto de dinero terrible, ¿no? Son más de 300 millones de bolivianos que se han destinado para este proceso electoral en el 20 de octubre. Para este proceso. Para este proceso. Más de 300 millones de bolivianos. ¿Cuánto se va a gastar en este último proceso electoral? Qué bien que lo toques. París estuvo hace días nada más el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral acá con nosotros y nos daba precisamente estas cifras. Mira cuánto se va a gastar. Vamos a los datos que nos da la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, por favor. Antes del mediodía. El presupuesto general para el proceso electoral va a ser de 244.954.373. ¿Bolivianos? Bolivianos. De los que 209.894.773 corresponden al proceso en sí y 35.000.000
60.000 bolivianos corresponde al fortalecimiento a las organizaciones políticas. A esto, si se diera una segunda vuelta, hay que añadirle 100 millones. 100 millones costaría una segunda vuelta. Sí. Wow. Añádale las primarias para tener un proceso integral. ¿Cuánto más o menos llegaron a costar las primarias? 26 millones. Las primarias. Sí, 27 prácticamente. ¿Qué tal? Uy, sumas exorbitantes, ¿no? En un país donde no tenemos salud. Yo soy víctima de un sistema de salud paupérrimo. Cada 3 meses debo ir a la Argentina a chequearme los ojos para no perder la vista. Y imagínate cuánto dinero gastamos para validar un gobierno que ya debería salir, ¿no es cierto? Dentro de estas características que hay que discutir, me equivocaba yo hace un momento, así que pido disculpas, son 10.942.000 bolivianos que se le va a dar al MAS en plata desde el tribunal para la campaña electoral. Es un montón. Es harta plata, es harta plata. A ver, MAS contará con 10.942.000 bolivianos. La Alianza Bolivia Dice No, integrada por Unidad Demócrata, que sí participó en los comicios anteriores, tendrá 5.736.000 bolivianos y el PDC, Partido Demócrata Cristiano, 3.604.000 bolivianos. Hay una planilla de distribución para las organizaciones políticas. La ley prevé una división del 60% a todas las organizaciones políticas que participarán de las elecciones y un 40% para su distribución en función al 2014, dijo Costas. ¿Qué te parece? Es harta plata. Es harta plata para un proceso electoral. Y la otra característica es que todos los candidatos que están en función pública en este momento deben renunciar. Ese es otro tema, ¿no? Excepto... Exacto, completa, por favor. Excepto Evo Morales y Álvaro García Linera. Y yo no entiendo cuál es el argumento para que estas dos autoridades que tienen prácticamente el mismo rango que un gobernador, que un alcalde, tengan esa preferencia, ¿no es cierto? La ley así lo... Te van a responder justo eso. La ley así lo determina. Así es, pero es una ley hecha a medida, como alguien dijo esta mañana. Bueno, el tema de fondo, París, es que no van a ser solamente pues 10 millones de bolivianos para el binomio Álvaro García Mesa. Teniéndolos de presidente y de vicepresidente, van a seguir haciendo lo que están haciendo. Claro, que es campaña política con recursos del Estado, ¿no? Van a seguir, pero estoy yendo de presidente a la entrega de una obra. Sin embargo, eso es propaganda. Estoy yendo a otro país, estoy visitando a los bolivianos en tal lugar, porque soy presidente y tengo que... Pero va a estar haciendo propaganda, proselitismo, política. Pero eso lo ha venido y esto va a ir ya en desigualdad con nosotros. Así es, y además de que eso ya lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ha estado en Argentina, su gente está viajando a la Argentina, ha estado hace días la presidenta de la Asamblea Legislativa de Cochabamba también, la señora Zurita, ¿es verdad? Exacto. Ha estado igual en una campaña terrible, además de que en la Argentina no están haciendo campaña, están amedrentando a la gente, ¿no? A inscribirse con prebendas. ¿Eso te dijeron? Sí. Yo he estado en Argentina hace 2 semanas, ¿no? Y estaba visitando una radio allá en Buenos Aires, hay muchas radios comunitarias bolivianas, y en la radio han anunciado la garrafa social. La garrafa social. La garrafa social. ¿Y qué es la garrafa social? Hay un barrio allá que es el barrio de Celina, que es provincia de Buenos Aires, está al ladito de Capital Federal, donde los bolivianos, viven muchos bolivianos, y se distribuye la garrafa social a bolivianos que son afines del MAS. O sea, es una garrafa de gas que se distribuye a los bolivianos que son afines al MAS. ¿Y por qué? Como te digo, es prebendalismo, ¿no es cierto? Es comprar al boliviano a través de sus necesidades, ¿no? Han sacado junto a estas campañas de la garrafa social, por ejemplo, fotografías de Cristina Fernández y Evo Morales juntos, ¿no? Y dice, empadrónate, ¿no? Y ahí está, o sea, el mensaje es clarísimo, empadrónate y vota por ambos, ¿no? Porque también en la Argentina se vienen las elecciones nacionales. Uf. Mi última pregunta, estamos contra el tiempo por este tema de las últimas informaciones que han salido, París. Debatíamos la anterior semana de por qué la oposición no se puede unir. Y unos decían angurria de poder, otros decían, lo que pasa es que, pensándolo bien estratégicamente, no le conviene a Mesa unirse.
Le reclamaban Mesa, hasta traidor, le dijeron, ¿por qué no te unes? No, toda la oposición junta para derrotar al presidente Morales. A ver, se lo vamos a explicar de esta manera. No le conviene a Mesa unirse. Y la explicación es esta. Mesa en este momento no es una de la mejor opción. Carlos Mesa en este momento es uno de los males menores. Es un mal menor. No es que digo, Mesa va a ser presidente. Con los anticuerpos que Mesa ya trae, es el mal menor en este momento. Pero por la gente que no quiere votar por Evo, va a terminar votando por Mesa. Es decir, ¿por quién voy a votar? Por Mesa, pues dicen. Y eso nadie lo va a ocultar. Ahora bien, si ese anticuerpo ya que tiene Mesa, le juntas a los anticuerpos de Jaime Paz, a los anticuerpos de los otros políticos y demás, vas a tener un tremendo anticuerpo por el que nadie va a querer gripe votar. total, ¿no? Claro. Ahorita está con síntomas de resfrío, ¿me entiendes? No vas a querer votar por un totalmente resfriado y casi muriéndose. No lo vas a querer hacer. Ese es el tema por el cual Mesa no se une. Mira lo que dijo Samuel Doria Medina ayer. La llave, dijo en Radio El Deber en Santa Cruz, la tiene Ortiz y Mesa. Es decir, si los dos se unen y los otros se bajan, habría posibilidades. ¿Tú crees que puede ser así? No sé. Realmente el tema político es un juego muy delicado, ¿no es cierto? Y como tú dices, a ninguno le conviene aliarse justamente por esta razón. El boliviano y la boliviana hoy en día no vota por el candidato, vota por el no candidato, ¿no es cierto? O sea, votamos por cualquiera, por no votar por este que nos está haciendo tanto daño, por decirlo así, ¿no es cierto? Y eso está ocurriendo en América Latina. Yo creo que es un mal que se ha generado en América Latina, que lamentablemente no vemos un liderazgo fiable, ¿no es cierto? Y votamos por cualquiera, ¿no? Claro. Porque no queremos más de lo mismo. Lamentablemente el tema político está así en Bolivia hoy día, querido John. Varios se van a bajar, se lo puedo asegurar. Pero no se van a bajar porque le van a decir por el país me bajo. No. Lo que pasa es que no van a alcanzar el porcentaje y están así de perder su personería jurídica. Así es. Entonces se van a bajar. Es un juego delicado. Te cuento que, a ver, las parejas LGBT mexicanas se van a poder casar en las embajadas y consulados mexicanos. Bien, un tema para vos. ¿Qué te parece esta decisión del gobierno mexicano? Yo creo que toda acción en pro de los derechos, del ejercicio de los derechos de la población homosexual en el mundo, homosexual para llamarlo de manera general, ¿no? Transexuales, lesbianas, gays, etcétera, suma, ¿no? Toda acción. Hace poco ha habido una unión legal en la Embajada de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Acá dos compañeros se han unido en esa embajada. Sin embargo, bueno, pues es un tema que beneficia al mexicano. ¿No? ¿Cuántas embajadas están ya habilitadas para poder contraer matrimonio en la comunidad LGBT? Bueno, acá en Bolivia ahora serían dos, ¿no? Dos. La de Gran Bretaña y la de México. Y ahora la de México. Claro. Pero me imagino que se podría hacer lo mismo en la Embajada de Argentina también, porque la Argentina también tiene la ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, en nuestro contexto no nos beneficia realmente, porque eso beneficia solamente a los ciudadanos de origen mexicano o británico en este caso, ¿no es cierto? En Bolivia nos han puesto un candado en la Constitución, en la última Constitución, cuando dicen que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Aunque pudiésemos interpretar hombre desde una mirada posmoderna muy diferente, lo mismo que mujer, porque hoy día hay transexuales, mujeres transexuales, que podrían acudir a esa ley y casarse, ¿no es cierto? Podrían, porque no lo pueden hacer tampoco, ¿no? La ley de identidad de género que se ha aprobado hace 4 años, ahora prohíbe el matrimonio de personas transexuales. Solamente te da la opción de cambiar de nombre. Es como dice María Galindo, es una carnetización trans, ¿no? Eso dice María Galindo. Valís, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana también estarás con nosotros. Gracias, John. Y bueno, me permito un minutito, además, volver a repetir la denuncia en contra de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, la presidenta Marta Choque, el asambleísta Gustavo Torrico, quienes siguen violando los derechos de Delia Quispe y París Galán para no dejarles asumir su cargo como asambleístas departamentales. Esto se va a traducir en un proceso legal en contra de estas personas
y también en contra de la Asamblea, que no está haciendo nada en que se cumplan las normas y se pueda permitir a 2 asambleístas ejercer sus funciones. Seguiremos de cerca este tema que nos has puesto hoy Por día favor, aquí en la John. palestra periodística. Es un compromiso de Fides. Muchas Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias. Hablamos de esta decisión del gobierno mexicano de abrir sus embajadas y consulados para que la gente dentro del grupo LGBT pueda contraer matrimonio. Hablemos también de las visas. ¿Ya se puede ir sin visa a México? Es una pregunta recurrente que hemos recibido en este sistema de comunicación Fides. Déjeme decirle que en minutos y con el agradecimiento por el tiempo esperado, recibiremos aquí enseguida al señor embajador de México en nuestro país para hablar de este y otros temas. Acompáñenos, por favor. Queso y Marraqueta fue presentado. Me dice Wilmer si estamos en condiciones, sigue el tema del Tribunal Supremo Electoral, por favor, y si tenemos algunas novedades sobre esto, en cualquier momento, no hay ningún problema. Quiero recibir con mucho cariño en esta nuestra casa Fides al señor Héctor Humberto Valesi, es el embajador de México en Bolivia. Señor embajador, gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto, buenos días encantado. Y bienvenidos. Muchas gracias, buenos días a usted, a todo el auditorio, encantado de estar aquí. ¿Se acostumbró aquí en La Paz decimos, ¿cómo está mi hermano? Decimos, ¿verdad? Sí. ¿Se acostumbró? Sí, ¿Se acostumbró? Sí, claro que sí, sí me acostumbré. ¿Qué otras hermano. cosas le van gustando? ¿4 años ya está en el país usted? Un poquito más ya. Muchas cosas, la música, por ejemplo, me encanta, la música andina. Hay un programa en otra estación de radio que tiene a las 3 de la tarde un programa de música boliviana y es realmente fantástico, me gusta mucho. Se acaba la gestión suya, está cerquita de acabar. Así es. Estoy muy satisfecho porque venimos de menos a más en estos 4 años. Es decir, la relación era muy buena, pero en los últimos año y medio, 2 años, ha habido un cambio dentro del cambio. Y la verdad es que la relación se ha identificado, se ha estrechado muchísimo más. Para beneficio propio de los dos, ¿no? de las dos partes. Hay encuentros a nivel de cancilleres, encuentros a nivel de vicecancilleres. En los 5 o 6 meses que lleva el actual gobierno mexicano, tomó posesión el 1 de diciembre, ha habido 5 reuniones de alto nivel. De alto nivel me refiero a vicecancilleres. Entonces vamos por muy, muy buen camino. Yo creo que la relación es muy, muy promisoria y creo que vamos a tener beneficio tanto Bolivia como México. Si tuviera que describir esta relación entre Bolivia y México, ¿cuáles diría, señor embajador, que son las fortalezas en este momento? La identidad. Fíjese que somos países, yo nunca había estado en un país tan cercano, tan parecido, que fuéramos tan hermanos como Bolivia. Como que mis otras adscripciones siempre han sido pues ajenas, ¿no? Uno las reconoce, por un lado las admira, por el otro lado puede tener ciertas críticas, pero en el caso de Bolivia realmente es algo como sentirse en casa, es como haber sido embajador en mi propio país, de verdad. Sí. ¿Así se siente? Sí, ¿Como su propio país? Fíjese que yo creo que la mayor riqueza que tiene Bolivia es su gente, los bolivianos. Tuve ocasión de conocer a muchos, cientos de bolivianos. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, otros me abrieron la puerta de sus auditorios. De verdad siempre me sentí muy bienvenido, siempre me sentí con mucho afecto, recibido con mucho afecto. Entiendo por sus palabras que se llevará cuando termine su misión una buena impresión de Bolivia. Me llevo una gran impresión de Bolivia, pero dejo también cosas, dejo mi corazón, dejo muchas cosas aquí. Sí. Embajador, siempre será bienvenido, siempre será bienvenido. Gracias. ¿Entendido que su misión termina cuándo? En 2 o 3 semanas, hasta el 15 de junio. Y mi sucesora llegará a principios del mes de julio. ¿Será mujer? ¿Será mujer? Es mujer, sí. Caramba, ¿se sabe ya quién, no? Sí, el gobierno boliviano dio su beneplácito, la embajadora Teresa Mercado. No sé si me meto en información que todavía no puede salir, pero ¿quién es la próxima embajadora? Su nombre es Teresa Mercado, es una funcionaria de carrera, es una buena colega, buena amiga. Ella viene de estar en Bruselas y tiene también mucha experiencia diplomática. Bueno, le daremos así también cordialmente la bienvenida. Claro Esperando que usted no se pierda, mi hermano. No se pierda, mi hermano. Señor embajador, 2 cosas nos traen que son importantes. Hace unas semanas nada más lo vimos a nuestro canciller boliviano junto a usted. Representaciones de su país también llegaron. Sí. Para hablar de este tema de la suspensión de visas mexicanas para los bolivianos. Sí. ¿Esto ya está funcionando en este momento? ¿Ya se puede ir solo con el carnet de identidad? Hoy por hoy todavía no, pero digamos, en 2017 se tomó la decisión política de que había que arribar a esa conclusión, a esa decisión.
y se crea un mecanismo bilateral de intercambio de información. Esto no es tan fácil porque tanto en Bolivia como en México hay una ley de protección de la información del ciudadano. Entonces, digamos, el gobierno mexicano no podría tener acceso directo a la información boliviana, del ciudadano boliviano, sino que tiene que pasar por una autoridad boliviana. Principalmente esto se debe a alertas. Cuando un ciudadano mexicano llega a Bolivia, que inmediatamente el funcionario boliviano de migración pueda saber si ese ciudadano mexicano tiene una alerta o no, y viceversa, ¿no? Siempre todo esto se trabaja con reciprocidad. Entonces, esa fue una de las partes que el acuerdo tuvo que prever. Se tiene que firmar un acuerdo bilateral para que ambas partes puedan tener no acceso directo a la información, porque es la ley de protección de información del ciudadano, tanto en México como en Bolivia los protege, pero a través de un sistema migratorio. Otro tema, por ejemplo, que tuvimos que ser negociado entre las partes fue la cuestión de los delitos, homogeneizar, y no era solamente la semántica, sino homogeneizar los delitos que son considerados en Bolivia y los delitos que son considerados en México, o sea, hacer un estudio comparado de los códigos penales de ambos países. También estamos en la elaboración de una guía del viajero, para que el ciudadano boliviano que llega a México pueda tener un mejor conocimiento. En fin, fueron estos detalles los que se llevaron pues prácticamente 2 años en concluir la negociación. Yo espero, no puedo dar una fecha específica, pero sí espero que a finales de este año, principios del otro, ya esté suprimida el requisito de la visa. A principios del próximo año. A más tardar. Qué maravilla. Sí. ¿Solo se podrá viajar con el carnet de identidad, digamos? No, con pasaporte. Con el pasaporte. Con el pasaporte, pero sin visa. Simplemente se suprime el requisito de la visa. Ah, ok. No podrán viajar con carnet los bolivianos, pero sí con pasaporte. Con pasaporte. Ok. Sí. ¿Y por qué no el carnet? La cédula de identidad. Sabe que en México no hay cédula de identidad como tal. O sea, en México, después de un proceso más bien electoral, hay una cédula que es para votar, que se considera como un documento oficial, y también el pasaporte. Son los 2 documentos que un mexicano puede, con los cuales un mexicano puede oficialmente identificarse, pero no es una cédula de identidad nacional. No existe. No existe en México. Y la cédula para votar la expide el órgano electoral, y los pasaportes los expide la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería. Digamos, el Ministerio de Gobernación, gobierno sería, aquí no expide ninguna identidad a ningún ciudadano. Entonces no podría haber ahí reciprocidad. No podría haber reciprocidad. En el tema de los delitos, en la comparación de lo penal entre nuestros países, ¿algunas diferencias, por ejemplo, que hayan encontrado? Por ejemplo, en delitos del orden financiero, que algunos están tipificados en México y en Bolivia no, o viceversa. También algunos delitos, digamos, definiciones de violencia familiar, que está ahora tan en boga, afortunadamente es algo que se está abordando y enfrentando de manera muy directa. Ese tipo, inclusive a veces con cambios de nombre, ¿no? Son delitos relativamente que están tipificados recientemente y que adoptan un nombre u otro. No tendría algún ejemplo ahorita, pero sí fue algo que me llamó mucho la atención, que a lo largo de las negociaciones se tuviera que hacer un estudio comparado de los códigos penales de ambos países. Bueno, dejará esto pendiente. Estaremos en la mira de la próxima embajadora por para supuesto. que se dé luz. Ojalá que en enero podamos todos ir a México. Pero siempre se decía, cuando uno quiere ir a México, tuve la oportunidad de conocer su hermoso país, embajador, en algún momento. Y claro, me decían, ¿usted tiene visa americana? Me preguntaban, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué me preguntas si tiene visa americana? No quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a México. Y me decían, no, usted tiene visa americana. Y cuando luego pregunté a segundas, terceras personas, me decían algo como esto. Si usted tiene visa americana, es más fácil conseguir la visa mexicana, por ejemplo. ¿Esto es cierto? Si usted tiene visa americana, puede entrar a México sin visa mexicana. O sea, la visa de los Estados Unidos es reconocida para que a México puedan entrar cualquier ciudadano de cualquier país, igual con la visa Schengen europea. Wow. Generosos dentro de una política donde Trump quiere darle a México, pero con todo. Pues sabe que esas son coyunturas, pero la verdad es que la relación tan cercana entre México y Estados Unidos es indisoluble. Nos guste o no nos guste, es indisoluble. La dependencia, la codependencia que existe, hay una asimetría, es evidente, pero la codependencia que existe entre la población de un lado y del otro es indisoluble, no se puede evitar ni con muros ni con
disposiciones, ¿no? Mire cómo es esta impresión, señor embajador, porque ustedes son muy buenas gentes los mexicanos. Muchas gracias. Y en Estados Unidos parece que no los tratan igual. Es decir, les dicen que los mexicanos vienen, que los mexicanos entran a Estados Unidos, que nos quitan trabajo, que hay que sacar a los mexicanos, que el tema de la frontera, y los mexicanos dicen, vénganse todos con visa americana para acá. Es decir, una desigualdad de trato. Esto que sentimos y esto que tenemos como concepto tras lo que poco que podemos ver, ¿es así, embajador? Sabe que de los Estados Unidos hay muchos matices, también es un país muy diverso. Hay estados de corte muy liberal, como California, en los cuales la integración a mexicanos es un hecho evidente. En algunos otros son mucho más conservadores. Es un hecho de que, bueno, los mexicanos no le quitan el trabajo a los estadounidenses, ocupan nichos de mercado laboral que ellos no ocupan, y que lo que realmente está cambiando y modificando la sociedad y la estructura laboral de los Estados Unidos es la robotización y otros fenómenos, ¿no? La tecnización de todo el proceso económico, que es muy fuerte, muy potente en este país. ¿Cómo están viendo el tema del muro? Mire que recientemente en las noticias, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos dio un orden judicial temporal que le impide a Donald Trump construir el muro. Y esto fue festejado. Donald Trump dice, vamos a apelar a esa decisión del juez. Qué lindo, ¿no? Esto de la independencia de la justicia en los Estados Unidos, que lo primero que nos llama poderosamente la atención. Pero con toda esta noticia del muro, ¿cómo lo conciben los mexicanos? Mire, yo creo que el presidente López Obrador declaró en los pocos días después de haber tomado posesión de que no iba a referirse al tema. La idea no es una idea original. Es decir, los más de 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos no es zona franca. Siempre ha habido un muro o ha habido alguna límite que delimita la frontera. Quizá más de la mitad de la frontera está constituida por un río que modifica su cauce continuamente. Hay una comisión, tanto de los Estados Unidos como de México, que es como una comisión de límites y ríos, que simplemente vigila el recaudo del río, y el río va por un lado o por el otro. Yo no sé si la administración de los Estados Unidos actualmente quiere hacer su muro de su lado de la frontera, lo puede hacer, es libre para hacerlo, es un acto soberano, o si lo quiere hacer en medio del río, un río que cambia frecuentemente. Lo que quiero decir es que es prácticamente imposible completar el muro a lo largo de la frontera. Hay propiedades privadas en los Estados Unidos que son fronterizos con México, hay reservas indígenas, hay ciudades pequeñas, hay pueblos. Yo creo que es más bien actos de campaña. Esa es mi opinión personal. Yo creo que en los Estados Unidos puede ser así. Hay un gran porcentaje de la población de los Estados Unidos que lo favorece. Es una administración conservadora, y pues es simplemente eso. En México la verdad ya no está. Un acto de campaña de Trump. ¿Dónde quiere llegar Trump con el muro? Entonces. Mire, yo creo, y se lo digo muy a título personal, son cuestión de números. ¿Cuántas personas van a apoyar apoyando el muro, la construcción de un muro? ¿Cuántas personas van a votar a favor y cuántos votos voy a perder? Y ahí se hacen sumas y restas. Tan simple como eso. Embajador, le invito un vasito de agua. Muy amable, gracias. Permítame que se lo sirvo yo, ahí con cariño, con cariño. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de la Cascada, orgullosamente boliviana. Muy bien, embajador. La comunidad GLBT, lésbicos, trans, homosexuales, lesbianas, pueden casarse en la embajada o en el consulado mexicano de cualquier parte del mundo. Sí. Y México termina aprobando que estas personas con identidad sexual diferente puedan contraer matrimonio. Para nosotros, le digo, todavía un tabú aquí en Bolivia. ¿Cómo se procesa esto en la mente del mexicano? Fíjese que también con diversidad. Hay sectores, los más liberales, los que reconocen. Hay una frase fundamental, porque yo inclusive en lo personal he cambiado de posición. Todos los derechos para todos. O sea, ¿con qué derecho alguien va a restringir el derecho del otro? ¿Porque soy una autoridad o porque yo soy distinto a la persona? Entonces, ¿quién va a señalar que una persona no tenga el derecho a algo? Hasta los presos, hasta los criminales tienen derechos. ¿Por qué ellos no pueden tener un derecho? O sea, para mí, esa es una frase fundamental
que nadie tiene derecho en restringir el derecho de los demás. Entonces, en México ha sido también, como en todo el mundo, una larga lucha de este grupo, de este sector social, para que se les reconozcan sus derechos, tan simple como eso. Y yo creo que estamos en el camino correcto de reconocerles sus derechos. Es un matrimonio de carácter civil, no estamos hablando de un sacramento, es un matrimonio de carácter civil que genera derechos y obligaciones, genera pensiones alimenticias, da el derecho a heredar, por ejemplo, a seguridad social. Entonces, yo no veo por qué, no me explico por qué algunas personas puedan estar en contra de que alguien ejerza un derecho. Ahora, hay dos partes en una norma, la legitimidad y la legalidad. ¿Qué tan legítimo es esta unión de parejas en México? Pues es legítimo en la medida en que son personas. Le digo, no todo México está a favor. Hay por cierto, supuestamente, por supuesto que hay grupos de oposición. Y hay estados en los que no se permite. Sin embargo, en el año 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo en el cual cualquier ley local que no reconozca el matrimonio, esa ley es inconstitucional. Entonces va poco a poco avanzando. Actualmente en 13, el matrimonio civil es una cuestión del orden local, del fuero local más bien. Entonces son 13 las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, que reconocen el matrimonio homosexual, y como la cuestión civil en los consulados y en las embajadas de México en el exterior están regidas por el Código Civil de la Ciudad de México, entonces ya el secretario Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores, el canciller, emitió un acuerdo en el cual se puedan casar mexicanos del mismo sexo en consulados y embajadas. ¿Esta disposición es nueva, tengo entendido? Sí. Es nueva. Sí. ¿Cuántos ya se casaron en Bolivia? ¿Cuántos mexicanos? Yo en los últimos 4 años no he casado a ninguna pareja de mexicanos. ¿Aquí no? No. Registros de nacimiento sí, muchos. Ok, pero todavía no se han celebrado matrimonios gays, lésbicos aquí en No, Bolivia, en su embajada. No, ni siquiera héteros. Creo que en Nueva York ocurrió ya uno, en el Consulado de México en Nueva York. Es uno, es así de esporádico, así de... Sí, pero la medida tiene días, ¿eh? Se estableció el 17 de mayo, el Día Mundial contra la Homofobia. Fue cuando el secretario emitió ese acuerdo. Ya, mire, señor embajador, ¿tiene un tiempo de duración esta disposición? No, ya es para... No, ya es permanente, sí. Bueno, pero llegarán como cuentagotas, me imagino. ¿Cuántos mexicanos viven en Bolivia, embajador? Pues mire, Bolivia es el 6º país con mexicanos. Tenemos aproximadamente 9.500. 9.500 mexicanos en Bolivia. 8.500 son de origen menonita, que están principalmente en el oriente del país, en los departamentos de Santa Cruz del Beni y un poquito menos en Tarija. Son estos grupos menonitas que tienen su origen hace siglos en la frontera entre los Países Bajos y Alemania. De ahí emigraron a Canadá, después a Estados Unidos, emigraron a México. En México tienen también pues más de, 80 años o 90 años. Tenemos nosotros cerca de 500,000. Y después fueron emigrando hacia el sur y fueron invitados durante los años 70 por el gobierno de Bolivia a establecerse aquí. Son comunidades muy pacíficas, muy trabajadoras, promueven mucho la autosuficiencia alimentaria del país y son grandes productores, grandes agricultores. Sin embargo, sí hay que decir que no están integrados ni aquí ni en México. O sea, en México quizá un poco más porque son 500,000, en Bolivia son 60,000 aproximadamente. No se han integrado 100% a la sociedad, no tienen su lengua, tienen su religión, y ese es un esfuerzo que tanto en México como en Bolivia tenemos que hacer pues para que se vayan integrando poco a poco. ¿Y esos otros 1,000? Los otros 1,000 son el perfil, digamos, diría yo que son mexicanas casadas con bolivianos. Ah, caramba, mira tú. Que se vinieron para acá. Las agarramos aquí a las mexicanas. Como allá. Y se vinieron para acá. Ese es el perfil. Para Bolivia. Sí. Bueno, señor embajador, yo le agradezco por estar aquí con nosotros. ¿Me permite preguntarle algo que está en este momento revoloteando en el ámbito mexicano? Mire lo que en las últimas horas dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y, algunos lo tomaron como broma, ¿no? No es que esto sea serio, ni menos, pero vamos a ver qué es lo que dijo, por favor, el presidente mexicano. México se fundó hace más
de 10.000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura, y por esa cultura o esas culturas. Aquí tuvimos participaciones similares alguna vez. Sacaron un libro que se llamaba Evadas. No sé si esto dará pie a obradas, digamos, ¿no? Pero es probable. Dice sí. que México tiene 10.000 años, que yo sepa está cumpliendo 600, tiene un poco más de 690 años México, y en julio creo que es su aniversario. De hecho, lo que era la ciudad de Tenochtitlán se fundó en 1321. Los españoles llegaron en 1519, tardaron 3 años en conquistarla, que no fue conquista. Ahorita menciono una frase que es fundamental para nuestra historia, pero digamos tiene sí 700 años, un poco. 700 años. Sí, ¿Y de dónde sacó 10.000 el presidente? Pues yo creo que se refería quizá a personas que habitaban ahí. Porque sí, hubo Homo erectus y estos personajes, nuestros ancestros, que pues poblaron América hace quizá más, ¿no? Pero eran mexicanos. Eran mexicanos. Bueno, esto es motivo de que todo el mundo se mande por lo menos una sonrisa desde México con estas palabras del presidente. No, pero nada serio, que en algún momento digamos que... Pero mire, la frase es muy interesante, porque está inscrita en piedra en Tlatelolco, que es un barrio al norte de la Ciudad de México, donde estaba antes la Cancillería, que dice: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento de lo que es el México de hoy. Wow. Esa frase sintetiza la nación mestiza que somos. Tan parecidos a los bolivianos. Me queda muy eso parecidos a los bolivianos. Por su propia percepción. Sí. Embajador, el respeto, el cariño y la valoración a través de usted a ese pueblo mexicano, a los hermanos mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos en este programa. Le agradezco la invitación y al auditorio por escucharnos. Así que nos vemos en enero, febrero, ya que es con pasaporte nomás. Vamos por a supuesto. México, querido y lindo, lindo y querido. Gracias, señor embajador. Gracias a usted. A la vuelta analizaremos las últimas disposiciones del Tribunal Supremo Electoral en torno a el calendario electoral y los posibles escenarios que se presenten en estas próximas contiendas electorales. Dos analistas jóvenes, estarán aquí diciéndole qué puede pasar. No se la pierda. Es antes de mediodía, 10:09, Fides está con usted. Estamos a la espera de las informaciones del nuevo calendario electoral. A ver si, Wilmer, alguno de nuestros periodistas de Fides podría darnos una manito. Entendemos que están en este momento haciendo notas y todo aquello, pero quizás nos puedan sacar de la duda con fechas concretas, por favor. Hemos invitado en este espacio aquí en Antes de Mediodía a Iván Rada, que es periodista de Visor Bolivia. Además, el hombre de Visor Bolivia. ¿Han entrado ya a la página de Visor Bolivia? Se las aconsejo, entren por favor. Muy buenos criterios y sobre todo análisis de la situación política en el país. Y Marcelo Arequipa, que es analista político, ambos jóvenes, caras nuevas, rostros frescos, pero pensantes. Iván, Marcelo, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. John, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Un abrazo. ¿Qué saben del calendario electoral? Bueno, algunas noticias, solamente que producto de la conferencia de prensa de esta mañana, que era en vivo, uno podía ver por Facebook, pero un rato después se cortó la señal. Ahí el deber, pinchen bien. Sí. No, se corrió, yo también veía lo del deber. Sí, luego vi una noticia un poquito en el deber, que salió una noticia de algunas fechas, pero imprecisiones respecto a que no decía la fecha de la elección y no, tampoco decía de cuándo a cuándo se podían hacer campañas electorales. A ver, vamos a intentar que nos refresquen por favor esto. Si podemos incluso comunicarnos, Wilmer, con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, con la presidenta, quizás puedan darnos una manito para tener un pequeño resumen de esta conferencia, de esta noticia en proceso. Pero me permito a ustedes ir con un primer análisis, El primer análisis tiene que ver con la plata que se va a gastar en estas elecciones. Es un montón de plata, además que es por primera vez que va a haber tanta plata a nivel publicidad, digamos, para los partidos políticos. ¿Quieres empezar en este análisis? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, esto estaba ya definido, ¿no? En el proyecto de ley de organizaciones políticas.
Ya se sabía que se iba a retomar este tema del financiamiento a favor de los partidos políticos. Pero más allá del monto, yo creo que esto es un poco volver a entrar a un circo al cual nos lleva la clase política, porque te apuesto a que si no es hoy, seguramente mañana el MAS va a salir y el gobierno, el presidente en persona seguramente, a decir que ellos no necesitan eso, que lo van a devolver, como lo hicieron siempre, ¿no? Entonces, yo escucho a la gente, escucho bastantes reclamos, pero veo que es un debate un poco falso. Es un debate falso, pero la plata está, ¿no? Claro, la plata está, pero siempre ha estado ahí. Es decir, antes se financiaba a los partidos políticos. El MAS devolvía esos recursos por unos temas también de fiscalización, que eso nunca quedó muy claro. Y ahora va a ser lo mismo. Y hay otros 8 partidos que sí van a tener unos porcentajes, pero esto veremos en la reglamentación, porque una parte tiene que ser para los partidos, para que ellos administren, y otro tanto es el mismo tribunal que va a asignar esos montos a los medios de comunicación. Para el tema de la propaganda política. Exacto. Para el tema de la propaganda. ¿Es mucho o es poco? Estamos hablando de alrededor de 35 millones de bolivianos destinados a publicidad. 35 millones de bolivianos. Casi 10 se lleva la primera fuerza política que ganó la anterior elección. Después viene Bolivia dice no, que en realidad es los demócratas en realidad, en este caso. Luego viene PDC y de ahí para abajo casi 2 millones para todas las otras fuerzas políticas. En general son 5 millones de dólares. Sí. Aproximadamente destinados a propaganda electoral. Ahora, claro, yo haría un pequeño apunte de lo que decía Iván, y en la reglamentación tiene que ver esta idea de que no se habla propiamente de financiamiento a los partidos políticos, sino se habla de fortalecimiento público a las organizaciones políticas, que eso es en realidad distinto de lo que teníamos antes, ¿no? Cuando se les daba a los partidos políticos directamente el dinero, ellos administraban y luego presentaban, en muchos casos incluso hemos tenido denuncias de facturas falsas y demás. Claro, para ver qué han claro. gastado. Pero ahora no es así, ahora más bien el dinero que se les da como parte del fortalecimiento público va en 2 sentidos. Uno tiene que ver con el tema de la campaña electoral, y ahí el tribunal es el que administra el dinero, da directamente a los medios de comunicación, reparte el dinero para que se distribuya en una franja horaria la publicidad de los partidos, de las organizaciones políticas. Y lo segundo es mediante el CIFDE, que es su otra unidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, lo que tiene que hacer es fortalecer internamente a los partidos políticos, a sus cuadros, a sus mandos medios, qué sé yo. Entonces, hay una lógica distinta, creo yo, en el tema de cómo administras el dinero desde el Tribunal Supremo Electoral para las organizaciones políticas. Pero la gente dice, ¿por qué tenemos que darles dinero a los políticos? Una de las explicaciones es que para controlar los mismos partidos, porque podrían recibir dinero de fuentes extrañas, oscuras, por decirlo así. Y después, claro, cuando un candidato está en proceso electoral y recibe plata de esos lugares oscuros, después todo podría pasar en su gobierno, con estas facturas a pagar después si es que sale ganador, ¿no es cierto? Sí. Pero llegamos a este fin, al final esa plata que da el Tribunal Supremo Electoral, ¿realmente controla a los partidos políticos? ¿Qué dices, Iván? Bueno, es complicado, y en la misma ley de organizaciones políticas se han establecido ciertos límites y restricciones para que los partidos reciban donaciones, aportes externos, todo aquello. Entonces, por eso que ahora asume aquello el Tribunal Electoral. Y como dice el compañero, el CIFDE es el que se encarga de hacer este fortalecimiento. Entonces se tendrá que presentar los descargos directamente a esa unidad y al Tribunal Electoral. Que alguien diga, no necesito la plata y la devuelva, ¿significa que tiene alta plata? ¿O necesito una mayor fiscalización, en todo caso, ¿no? Yo haría más bien eso en realidad. Si no necesitas, entonces fiscalizaremos. Pero a ver, yo creo que son como 2 extremos. Uno es probablemente el hecho de que haya organizaciones políticas que sí necesiten el dinero, ¿no? Y que no nos pase, por ejemplo, como le pasó al Partido Verde en campañas anteriores, que tuvieron que hacer kermeses y vendían sándwiches para hacer su campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Ese es un extremo donde una fuerza política no puede sostenerse a sí misma y necesita de este tipo de fortalecimiento, ¿no? El otro lado, del otro extremo, yo creo que es nomás necesario, y en algún momento escribía eso de, tenemos que tener una ley del lobby en Bolivia. Ley del lobby. Tenemos que hablar de eso para transparentar las relaciones entre los privados y los públicos. ¿Cómo es eso de la ley del lobby? Tienes que tener una transparencia
en la negociación de actores privados y públicos para entender que es legítimo y es además bastante usual, no solamente en Bolivia, en el mundo, que los actores privados hacen pues negociaciones internas para poder impulsar una norma, para poder impulsar ciertas candidaturas. Lo que tienes que hacer es transparentar más bien eso. Hay experiencias. Chile, por ejemplo, tiene su ley del lobby. Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, otros países tienen su ley del lobby para transparentar justamente esto. Es decir, veremos de dónde vienen los fondos y para qué son esos fondos. Entendiendo que las negociaciones son normales, o sea, tiene que haber este tipo de negociaciones entre privados y públicos, pero hay que regularlas un poco. Nada más, no hay que asustarse en realidad, creo, en el fondo de esto y penalizar necesariamente las relaciones, ¿no? Para hacer campaña necesitas plata. Necesitas plata. Mira, yo para terminar esta discusión de la plata, porque esto se va a ver en cancha, quiero ponerte un ejemplo que lo pasamos en el programa hace unas semanas atrás, que me parece sumamente interesante. Porque aquí la gente de la oposición dice, claro, de repente tú dices el MAS va a devolver la plata. O sea, algunos, ¿por qué? Porque tienen otra forma de llegar. Es decir, por ejemplo, el hecho de que el presidente y vicepresidente no tengan que renunciar a sus cargos va a hacer que, teniendo esos cargos, aprovechen la función pública para hacer proselitismo. A ver, pero miren, esta norma colombiana, por ejemplo, se las voy a volver a leer una vez más. Gentilmente, la señora Erika Brockman nos dejó este documento hace unas semanas atrás. Miren cómo es en Colombia, por ejemplo. Qué lindo sería si esto estuviera también aquí para que las cosas sean igualitarias, que ese es el tema. Por ejemplo, en este artículo 30 que habla de las regulaciones especiales durante las campañas presidenciales en Colombia, ¿qué establece? Prohibiciones al presidente durante la campaña presidencial. Durante los 4 meses anteriores a la fecha de votación en primera vuelta, dicen en Colombia, y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuera el caso, el candidato que ejerce la presidencia o la vicepresidencia de la República no podrá, mira tú, asistir a actos de inauguración de obras públicas. En Colombia se les prohíbe entregar personalmente recursos o bienes estatales o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público o producto de donaciones de terceros al gobierno nacional. Es una maravilla esto. ¿Sabes qué? El otro día estuve en Caranavi diciendo lo que ustedes quieran si el 100% va. Y a la Central Obrera Boliviana le dijo, estoy viendo en ustedes, en Oruro, la Central Obrera Regional, ¿no? A futuros embajadores, si es que me aseguran ganar. Mira tú cómo es, ¿no? Estamos en el punto número 3. Referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas como jefe de Estado o de Gobierno. Esto pasa en Colombia, lo reiteramos. Cuarto, utilizar o incluir la imagen, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno. 5. Utilizar bienes del Estado, diferentes a aquellos destinados a su seguridad personal en actividades de su campaña presidencial. Aquí caería con el tema de Chimoré, que es el más cercano que conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Colombia, ¿cómo es, no? Oye, esto garantiza justicia. Ahora, como no tenemos esto, vamos a tener una campaña desigual, dice la oposición. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sería la quinta postulación de Evo Morales a la presidencia, desde el 2002, 2005, 2009, 2014 y ahora. 3 en condición de presidente en ejercicio. Es el candidato mandatario o el mandatario candidato. Ya la anterior elección hubo una serie de denuncias, de quejas, el Tribunal Supremo Electoral no hizo absolutamente nada. Pero es interesante cómo, por ejemplo, el gobernador Pazzi llega a la gobernación y en sus primeros meses trata de implementar un sistema igual, de poner su imagen, de cambiar toda la señalética, incluso en la gobernación, con motivos que aludían a su movimiento Tercer Sistema. El gobierno sacó una norma, un decreto y le prohibió. Totalmente, es institucional, le dijo. No pasa lo mismo con las obras del gobierno central, en las que podemos apreciar el rostro del mandatario en cada una de las obras, cada uno de los productos. Lo tenemos en el teleférico, lo tenemos en la leche, lo tenemos en todo lado. Entonces, yo iría más, si hubiera un reclamo, yo iría más a eso. Y que el Tribunal Supremo Electoral cumpla su labor y no como dijo la presidenta Choque la anterior vez, nosotros solamente somos operativos, lo dijo acá. Entonces, señores, ustedes son un órgano del Estado, no son simplemente operativos, no son administrativos, son un órgano con igual rango que los otros 3
de este Estado plurinacional. Le han pedido renunciar a los vocales para darle transparencia a este árbitro de las elecciones. ¿Qué opinas tú de este pedido? A ver, yo creo que va en realidad un poco en contradicción de ellos mismos en la reunión pasada del viernes, porque si sostienes que la defensa es el tema de la democracia y el tema es la continuidad un poco de los procesos que hay políticos, y además hay que recordar que cuando se habló respecto a mover una semana la fecha de las elecciones, se armó ciertamente, digamos, un problema en la opinión pública respecto a un escándalo de cómo vamos a mover esto, ¿no? Yo no entiendo el tema de que removamos ahora vocales del Tribunal Supremo Electoral y que además las elecciones sean en octubre. Va a ser bastante difícil sostener esas dos cosas al mismo tiempo, quiero decir, ¿no? Quizá lo más interesante hubiera sido aquello que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de ya hemos dado un salto respecto a que los partidos políticos necesitan dinero para competir en igualdad de condiciones, ¿no? Necesitan una publicidad que por lo menos sea en algo accesible, a diferencia de toda la publicidad que mueve el gobierno en todos los aspectos, ¿no? Ese es un primer paso, me parece. El segundo paso, que probablemente hubiera sido más saludable, es esto que estamos hablando y que Iván también decía. Dejar de ver durante estos meses, prohibir en realidad, un poco como siguiendo la norma colombiana, prohibir que la imagen, que las referencias, que la utilización de los recursos estatales sean parte de esta campaña electoral. Ese creo que hubiera sido un kit sumamente interesante si la reunión del fin de semana hubiera tenido como una de sus conclusiones esa en realidad, y no irse por el radicalismo o en realidad por el punto extremo de decir que se vayan todos, porque no termina de solucionar el problema, no termina de aminorar un poco el tema de la desigualdad de competencias. Finalmente igual nos vamos a tener elecciones, pero habría que asegurar, creo yo, que sea un poco más en igualdad de condiciones para que puedan emitir sus mensajes todos los partidos, ¿no? A propósito de esta reunión del viernes, sí, me permite. Hay que recordar que este fue el tercer punto que aprobaron en la cumbre de Santa Cruz entre cívicos opositores y les dieron plazo hasta el 31 de mayo para que los vocales denuncien. ¿Pero qué nos dicen? Y bueno, somos periodistas, pero también hacemos una lectura de la realidad. Y permítanme, a los señores cívicos, a los señores del CONADE, han propuesto que se reemplace al Tribunal Supremo Electoral actual, a los vocales, con gente proba, con gente que sea designada por el CONADE, por instituciones como la universidad, por los cívicos y también dice por el gobierno. ¿Cómo podemos pedir el respeto a la Constitución Política del Estado, al artículo 168, y por otro lado, querer quitarle atribuciones al órgano legislativo, que es el que designa a los vocales, atribuyendo eso o delegando esas competencias a un cuerpo colegiado, corporativo? La intención puede ser buena. El Tribunal Supremo Electoral en estos momentos tiene una imagen muy baja, la verdad. Cualquiera que se sube al micro, al taxi, escucha a la gente y es pues una fiscalización total a los vocales. Pero no es el camino. No podemos plantear algo fuera del marco constitucional al cual estamos acudiendo y apelando para el respeto del voto. ¿Habrá que ir a las elecciones nomás con esta sensación de que no tenemos un árbitro imparcial entonces? Es posible, ¿no? O sea, yo creo que es lo más probable que vayamos a hacer y que las fuerzas políticas tengan que encarar. Pero ahora depende de ellos, de cómo lo trabajan, es decir, cómo encaran de cara a la población esta campaña electoral. Y ahí me parece que hay un vacío muy grande, porque hemos tenido que esperar a que pasen las primarias y hasta esta fecha para que se activen desde la oposición política los comités cívicos y se active Tuto Quiroga para que salga, digamos, afuera y poco genere opinión pública otra vez. Y del lado más bien de los candidatos no hemos visto absolutamente nada parecido a una respuesta que sea retomar otra vez la iniciativa de la opinión pública. Voy a ponerle un poco de picante a este encuentro nuestro para analizar este panorama. ¿Qué podría pasar en relación a que, aunque esta cumbre, este encuentro que estaba propiciado por comités cívicos la pasada semana en Santa Cruz, no iba a tocar el tema de una posible unión o no de la oposición? Pero ante esta negativa, porque parece que vamos a ir dispersos nomás en general con esta oposición y vamos a ir también con el oficialismo con sus dos candidatos, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Qué podría pasar? Ayer Samuel Doria Medina decía,
la llave la tienen Mesa y Ortiz, por ejemplo, ¿no? Yo pongo esto en mesa. ¿Qué podría pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que vamos a tener ese escenario con dos candidatos de la oposición más o menos bien posicionados para llevar, digamos, la intención de voto, y el resto que tiene, digamos, una intención de voto que no llega ni al 10%, probablemente, ¿no? Mejor Estás hablando de que todos a partir de Ortiz suman 10%. Sí, todos a partir de ahí, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que tienes y qué es lo que debería pasar? En realidad, yo me ponía a pensar después de ver la reunión y analizaba un poco en paralelo a lo que teníamos el 2005. A ver, si hay una de las cosas por las cuales se resaltaba en el 2005, entre el 2003 y el 2005, el papel de Evo Morales era que era un liderazgo que sabía articular organizaciones, partidos políticos incluso, locales, no solamente de La Paz, estoy hablando del MCM, estoy hablando de Pando, estoy hablando de Tarija, etcétera, etcétera, se caracterizaba un poco por eso, porque era un liderazgo que sabía articular. No era un liderazgo dictatorial o autoritario, sino era un liderazgo cuya característica era articular intereses y articular posiciones políticas distintas. En este lado, yo creo que necesitamos eso hoy día, es decir, en el lado de la oposición. Si hubiera aparecido el viernes la señal de que tenías un único candidato, que es el que tiene mayor aspiración, digamos, hoy día de voto, que se hubiera comportado un poco así, en la medida en la que yo voy a articular todos los intereses y todos los cálculos que hay aquí alrededor, que son además legítimos, otra vez. Los intereses son completamente legítimos de todos, ¿no? Pero tienes que demostrar, creo yo, ya ni siquiera una fuerza, pero tienes que demostrar, creo yo, astucia para decir, yo soy capaz de articular las posiciones políticas de Oriente, de Occidente, de las plataformas, de los ciudadanos, de las corporaciones, de mí mismo, de mi grupo cercano. Entonces, a partir de ahí, yo me identifico como el líder que le puede hacer contrapeso a este otro. Pero no veo eso. Entonces, lo que va a pasar, creo yo, es que vamos a tener nomás una candidatura que tenga entre el 20 y el 25% de voto al final, y el otro que esté entre el 10 y el 15% y el resto para abajo, ¿no? No creo que haya una cosa distinta, en la medida en la que no se comporte de otra manera, quiero decir. Y bueno, lo que le falta a la oposición es lo que decía el compañero, astucia. La oposición ha dispersado tanto el voto. La anterior elección teníamos 4 frentes, ¿no? El MAS, Unidad Demócrata, el Movimiento Sin Miedo y el Partido Verde, ¿no? Ni del Granado con La Paz pudo salvar la sigla, ni Fernando Vargas con todo lo del TIPNIS pudo salvar la sigla. Y ahora aparecen 9 partidos, 8 opositores. A Evo Morales y al gobierno y al MAS ya no le basta 51% para llegar a la reelección. Puede hacerlo con 40%, porque así lo dice la ley de régimen electoral. Si el segundo tiene 30, incluso así, 31 tendría. 31 y 40 van a segunda vuelta. Pero si tiene 30, el MAS ya es gobierno. Y entonces ellos apuntan a eso, están conformes con un 40%, tranquilos. ¿Cuál será el techo de Mesa? ¿Cuál será el techo de Ortiz? Y yo veo por lo menos 4 candidaturas que están abajo y que no en ninguna de las encuestas, y promediando, porque leemos todas las encuestas, ninguno llega al 3%. No voy a decir los frentes, pero son 4 que están ahí abajo. Pongamos que 2 lleguen ya, raspando al 3%, suman 6, los otros 2 que se queden en 2. Ahí tenemos 10 puntos. Si el MAS llega a 40, entre 4 candidaturas se reparten 10 puntos, ¿cuánto queda para el resto? Para las otras 4 candidaturas de oposición. Les queda 50%. 50 entre 4 candidaturas. Es simple matemática. Es decir, está totalmente disperso el voto y esto está arriesgando cualquier posibilidad, incluso de ir a una segunda vuelta. Ok. Gana Mesa a Evo y gana Evo a Mesa. ¿Cuál es el panorama que están viendo futuro de un gobierno que mande en Bolivia? Tal cual están las cosas hoy día, pero tal cual están las cosas hoy día, sin pensar que esto va a ocurrir en octubre, pero hoy día mismo Evo le gana a Mesa.
hoy mismo, tal cual están las cosas, ¿no? Porque no basta con esperar y decir, no, es que yo soy el candidato que tiene la mayor cantidad de aspiración de voto, entonces yo solamente voy a decir que el resto debería descolgarse. Es decir, no basta con eso. Este país, en realidad, y su historia misma, si uno es, digamos, el lector de lo que es la historia profunda de este país, no se entiende sin negociaciones informales, es decir, sin alianzas, sin pactos, incluso pactos territoriales en muchos casos. No puedes ir y hablar directamente con el ciudadano, tienes que hacer pactos territoriales, y eso creo que es bien importante. No basta con eso. Entonces, el escenario me parece que va en esa dirección. A ver, ok, gana Evo. Mesa es segundo. ¿Cómo va a hacer gobernar? ¿En qué va a cambiar el país? Quiero simplemente lanzar acá. Realmente complicado por la composición de la Asamblea Plurinacional. Ahí sí. A ver, gana Evo a Mesa. ¿Cómo será el gobierno? Es muy posible que esta vez no tenga y no llegue a los 2/3. ¿Eso qué implicaría? Que el MAS tenga que negociar internamente. Se está apostando ahora, un poco veo en el oriente sobre todo, a las candidaturas uninominales para fortalecer y hacer una bancada independientemente de cuál sea la alianza o partido. Entonces la Asamblea Legislativa va a ser un campo de batalla también intenso, porque el MAS dudo mucho que esta vez logre lo que ha conseguido estos dos tercios. En pocas palabras, Evo tendrá que negociar sus decisiones y Mesa también tendrá que negociar sus decisiones, lo que quiera llevar adelante. Sí, y esto es saludable en realidad, o sea, yo no lo veo malo. Tiene que pasar esto y tenemos que realmente mostrar de cara al país que tienen que haber negociaciones. O sea, entre políticos es nomás normal y es saludable que haya negociaciones. Hay que quitar un poco la idea de esa de... Lo que pasa es que Mesa es el que se encarga de poner encuadres que son completamente negativos hacia él mismo. Primero dice, yo no voy a hablar de renuncias, ya estás instalando la idea de la renuncia, por ejemplo, primera cosa. Segunda cosa, él dice, yo no voy a hablar de megacoaliciones, no tendrías que ni siquiera mencionarlo porque nadie te había preguntado del tema. Tenías que hablar de más bien negociaciones políticas, negociaciones que pasen por pactos políticos que creo que son importantes. Por ejemplo, ¿a quién no le va a gustar la idea de que los partidos políticos en una asamblea legislativa no controlada por el MAS hagan un pacto entre todos por el tema de la justicia, por ejemplo, por el tema de la salud, por ejemplo, o por el tema de la educación, pero principalmente el tema de la justicia? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que los partidos políticos hagan una negociación sobre este tema? Claro. Eso es completamente saludable, creo yo, para el país mismo, y eso sí sería avanzar, digamos, en términos concretos. Pero mira, ¿cómo podría ser esto? Y se lo dejamos claro a la gente. Ni Mesa ni Evo, en caso de que estén en el gobierno como oposición o como oficialismo o cambien el tema de las figuras, ninguno le va a poder meter nomás, como está hasta este momento el análisis. Es decir, van a tener que negociar. Y ese es el futuro que nos espera de las elecciones si el panorama sigue así. Sí. Mi última pregunta. La salida es lo que diga el CIDH, es decir, puede salir y decir, no es un derecho humano, ¡pum! ¿Se cae el binomio Evo Álvaro así? ¿O? Sí, a ver, con la llegada de Almagro hubo toda una polémica, se movió mucho más las bocas que las mentes, porque hay que decirlo. El señor Almagro es el secretario general de la OEA y hay que explicarlo a la gente. Él no tiene ni voz ni voto en las decisiones legales del sistema interamericano. Es decir, hemos protestado, digo, hemos como población, hemos protestado casi sin motivo. El tema ya ingresó en diciembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano tiene dos brazos, la Comisión y la Corte. La Comisión ya tiene el tema de la reelección desde diciembre. Fue una comisión, el rector Albarracín, el abogado Cuellar, y del gobierno estaba ahí el ministro Arce, etcétera, ¿no? El tema no ha llegado todavía a la Corte, porque para ello un Estado debe solicitar una opinión consultiva. Y es lo que están realizando algunas plataformas en Brasil, por ejemplo, moviéndose, pidiendo a Bolsonaro, como garante de la Constitución, que haga esta petición, y por otro lado, estatuto con Duque. Entonces, ellos sí pueden pedirle, ¿y qué puede hacer la Corte? No la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede aplicar unas medidas cautelares y decir, por la urgencia del tema, esto tiene que tener una solución interna.
y esto podría incluso suspender o dilatar las elecciones. Ese es el mayor alcance que tiene una resolución de la Corte. Este podría dilatar, no podría decir no pueden ser o no pueden presentarse como binomio Evo y Álvaro, por ejemplo. Eso no podría ser CIDH. Puede decir de que la reelección, hacer un análisis y que la reelección no es un derecho humano. Y el mismo pacto pues tiene ahí las limitaciones. Y esto tendría que verse ya internamente. Y si bien la sentencia constitucional no tiene recurso ulterior alguno, otra sentencia constitucional la puede anular. Ese es el procedimiento, pero veo que los tiempos son muy cortos, pero veremos en política, todo se puede. Muchísimas gracias. Nos dejan nerviosos a todos después de este análisis. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Iván Rada y Marcelo Arequipa, a quienes les pido, por favor, sean parte estable de este programa en su análisis. Encantado. Siempre un gusto tenerlos. Muchísimas gracias, querido Muchas hermano. gracias. Muchísimas gracias, Iván y Marcelo. Vamos a la pausa, amigos, vamos a la pausa. ¿Hay más información? Claro que sí. En instantes nos vamos con Trinidad. Y lo último de esta cumbre de seguridad que se está llevando adelante en el norte del país. Ya volvemos con más, por favor, en Antes de Mediodía. Bueno, ya en la recta final de Antes de Mediodía. Señor, tiene que ponerme clásicos, por favor, de los 70s podría ser. Un pedido especial, lo que usted guste, o de los 80s también no hay ningún problema. Nos acompaña Mary Zárate, gerenta de la Fundación Jesuitas de Bolivia, unos minutos acá en Fides. Señora Zárate, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto. Buenas tardes. Tengo entendido que va a haber una actividad sumamente importante este 7 de junio. Cuénteme, por favor. Bueno, la Fundación Jesuitas de Bolivia, que somos vecinos aquí al frente, está ya funcionando 2 años y 7 meses. Tiene el trabajo, tiene la misión de movilizar recursos humanos, materiales y económicos para obras de la Compañía de Jesús que requieren, las pequeñas y las medianas que requieren. Una obra, por ejemplo, es el Comedor Popular San Calixto, que está aquí en la Yanacocha. A partir de las 11 de la mañana, los viejitos de la tercera edad hacen fila desde las 11 hasta las 2:30 para recibir un plato de almuerzo de forma gratuita. Entonces, a ese nivel los cambios no han llegado. La situación sigue siendo la misma. La Compañía de Jesús tiene 32 obras en todo el territorio boliviano. De estas 32, hay más o menos como una decena, unos 10, que necesitan este apoyo. Y nosotros venimos haciendo diferentes tipos de actividades. Una de esas es la fiesta de clásicos por la solidaridad, que lo estamos organizando este día viernes 7. Fiesta de clásicos por la solidaridad. Cuéntenos un poquito más, por favor. Bueno, todos los recaudos de este evento y de otros más van a estas obras. En este caso hemos planificado la realización de esta fiesta de clásicos que está animada por Boris Navarro, experto en el tema, y viene trabajando en esto bastantes años, exalumno del San Ignacio, y pues él nos animará. Estaremos haciendo una revisión musical de 70, 80, 90 hasta el 2000. El ingreso es 80 bolivianos, es en el Colegio Médico, a partir de las 8 de la noche. Habrá muchas sorpresas, estamos haciendo toda la organización estilo clásicos, desde el recibimiento, ¿no? Entonces, invitamos pues a todos quienes gustan de los clásicos y además quienes quisieran también divertirse, pero además ser solidarios. No está de más llevar justicia desde lo que nosotros podemos hacer en el día a día a quienes necesitan. Muchas gracias. Todos entonces a esta invitación el 7 de junio con la fiesta de clásicos de Boris Navarro, que va a propiciar bastantes actividades desde la Fundación de Jesuitas de Bolivia para quienes lo necesitan. Muchas gracias, señora Zárate, por visitarnos. Gracias, John. Le agradezco. Nos vamos con Edgar ahora hasta Trinidad. Por favor, Edgar, un gusto saludarte. Muy buenos días. Cuéntame un poquito en qué concluyó esta cumbre de seguridad. No sé si ya terminó o no, es mesas de trabajo. Tú eres nuestros ojos y nuestra voz de Fides allá en Trinidad. Adelante, Edgar, por favor. Muchísimas gracias, John. Acabo de terminar el acto de inauguración. El presidente Evo Morales, a su intervención, ha pedido a la policía y al ministro de Gobierno 3 cosas. En la reestructuración de la policía, le ha pedido que se levante el secreto bancario. Eso quiere decir que la policía que ingresen a la ANAPOL puedan tener alguna declaración jurada y puedan ser parte principalmente ya de la vida policial. Otra de las cosas que le ha solicitado es que sea un policía modelo de Latinoamérica, y otra de las cosas también que ha pedido el presidente Morales que se incluya en la reestructuración de la policía es que los policías deben tener capacitaciones, deben tener orientaciones
hacia su profesión, que no se desvíen de su profesión de investigar. Ellos deben investigar y no deben ser temidos por la población. Esa es la sugerencia que ha planteado el presidente Evo Morales al ministro de Gobierno en la reestructuración. El ministro Carlos Romero aseguró también de que se está haciendo la reestructuración, están todavía analizando, no hay ningún anuncio oficial de que se pueda presentar en esta cumbre, solamente asegurar que están analizando y que se está discutiendo la reestructuración de la policía, y con la incorporación que ha solicitado el presidente Evo Morales con esos 3 puntos, creemos de que se va a implementar, de que se haga la declaración jurada para los policías que ingresen a la NAPOL o a la Escuela Básica Policial de todo el de La Paz. Bien, Edgar, cuéntame un poquito, ¿se dejó entrever las intenciones del ministro en este plan de reestructuración de la policía? ¿Qué se dijo sobre este tema específicamente? El ministro ha asegurado de que se está trabajando y que con los comandantes de policía están llevando adelante principalmente para poder reestructurar. Él mismo ha sugerido varias cosas y ha manifestado de que se debe cambiar ya el lineamiento de la policía y esto mismo va a beneficiar a la sociedad, ha asegurado. No ha dado muchos detalles, se ha limitado a decir que él están trabajando en la reestructuración y que la inclusión de estos 3 puntos que ha pedido el presidente, me imagino que ha sido tomado en cuenta, pues es que el ministro Carlos Romero escuchaba atentamente al presidente y anotaba todo lo que el presidente estaba sugiriendo para la reestructuración. Bien, esta tarde mesas de trabajo, hay autoridades de todo el país reunidas en Trinidad, ¿no es cierto? Efectivamente, hay un almuerzo en este preciso momento, retomarán unos 5 a 10 minutos, ingresarán nuevamente al salón para hacer la mesa de trabajo y se va a debatir toda la tarde. Las ponencias de los diferentes departamentos que son diferentes entre ellas, pero cada una de ellas por lo menos llegan a la conclusión de que se debe tener resultados. No puede ser que invertamos mucho dinero en la seguridad ciudadana y que no tengamos resultados por parte de la policía. Se va a pedir que se tengan resultados y que sean eficaces, aseguraron algunas autoridades que van a participar el día de hoy en la mesa de trabajo. Edgar, muchísimas gracias, te agradecemos por esta información. Esta tarde estaremos atentos a qué es lo que pueda pasar en este lugar, completamente lleno además de personalidades. ¿Qué es este? ¿Es un coliseo cerrado? ¿Dónde se está llevando adelante este evento? Que es lo último que te pregunto, Edgar. Es un salón de eventos, es un ambiente adecuado para foros, seminarios, talleres. Es un lugar que recientemente fue inaugurado por el presidente Evo Morales y que esta misma se está utilizando para este evento de la 9ª cumbre de seguridad ciudadana en Trinidad. Muchísimas gracias, Edgar. Un abrazo entonces hasta Trinidad y gracias. Muchas gracias por esta información. En otros temas, le cuento que el candidato Mesa ha participado en Portugal de un evento denominado Socialismo del siglo XXI, Lecciones desde Sudamérica. Esto va a ser noticia también en las próximas horas. El candidato presidencial por Alianza de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sostuvo en el Estoril Conference en Portugal que en Bolivia se vive un gobierno autoritario que va hacia la dictadura. Mesa participó este martes como expositor en este panel. El celofán democrático del socialismo del siglo XXI y su corazón autoritario se han traducido en una dictadura que está vinculada con el crimen y la corrupción en el caso de Venezuela y un autoritarismo que va hacia la dictadura en el caso de Bolivia, dijo Mesa en parte de la disertación. Imágenes que usted tiene en su pantalla en Fides Televisión y claro, nos acompaña en el audio a través de Fides Radio. Todas estas noticias ampliadas en La Hora del País, en cuestión de minutos nada más. Nuestra última pausa antes de mediodía y volvemos. Acompáñenos, por favor. Muchísimas gracias, amigos. Solamente ya volvemos para la despedida en este espacio de antes de mediodía. Tendrán en instantes todos ustedes las noticias en La Hora del País y claro, ahí nos enteraremos en general de cómo van las fechas de este calendario electoral. Se ha bajado la bandera a cuadros y este va a ser también motivo de análisis en las siguientes horas. Nos resta invitarlos también para mañana a las 10:30. Vamos a analizar temas, por ejemplo, como ¿por qué el boliviano no compra producto boliviano? ¿Por qué?
¿Qué tiene ese producto boliviano? Lo dijo el propio presidente el pasado fin de semana. Nosotros producimos, pero la gente no compra lo que producimos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Parte de esa agenda pendiente que la dejamos para mañana a las 10:10 antes de mediodía. Queridos amigos, gracias a todos por habernos acompañado. Buen día de Dios, buenas noches de Dios y hasta mañana.